Buen día, estimados alumnos. La clase programada para hoy se dividió en dos. Primero vimos en el video anterior ejemplo de reacciones enzimáticas y a continuación veremos enzimas reguladoras. Respecto a las enzimas reguladoras, quizás primero vamos a recordar lo que era una proteína alostérica. Esta palabra alostérica proviene del griego alos, que significa otro, y estéreos, que significa forma. Por lo tanto, una proteína alostérica va a ser aquella en la cual la unión de un sustrato a un sitio activo va a afectar a las propiedades de unión de otro sitio de la misma proteína. Entonces, este mismo concepto se aplica a ciertas enzimas reguladoras, en los que los cambios conformacionales inducidos por uno o más moduladores van a interconvertir de formas más activas a menos activas de la enzima, y así van a estar activándose o desactivándose dependiendo de la necesidad del organismo. Estas enzimas reguladoras tienen ciertas características. Muestran una actividad catalítica ya sea mayor o menor en respuesta a ciertas señales. Estas enzimas alostéricas funcionan a través de la unión reversible no covalente de compuestos reguladores. ¿Cuáles son estos compuestos reguladores? Son moduladores alostéricos o efectores alostéricos. Estos efectores pueden ser metabolitos pequeños o cofactores. Estos efectores o moduladores pueden ser inhibidores o estimuladores dependiendo de la necesidad. Algunas enzimas son estimuladas o inhibidas cuando se unen a proteínas reguladoras separadas. Otras enzimas van a ser reguladas por modificación covalente reversible. Y otros se van a activar cuando se eliminan algunos segmentos peptídicos mediante escisión proteolítica irreversible, como es en el caso de las cascadas de coagulación. Ahí tienen que haber otras enzimas que vamos a ver más adelante denominadas zimógenos. Entonces, hay ejemplos importantes de ambos mecanismos de regulación por medio de las enzimas reguladoras. Son ejemplos que podemos ver en procesos fisiológicos como la digestión, como les decía, la coagulación de la sangre, la acción hormonal y la visión. Entonces, el crecimiento y la supervivencia de nuestras células va a depender del uso eficiente de los recursos de nuestro organismo. Es por ello que esta eficiencia se va a lograr mediante estas enzimas reguladoras. Entonces, de ahí viene la importancia del estudio de las mismas. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, las enzimas alostéricas van a cambiar de conformación en respuesta a la unión de los moduladores. Habíamos mencionado que las enzimas alostéricas funcionan a través de la unión reversible no covalente de compuestos reguladores, que son los denominados moduladores, y pues generalmente estos moduladores pueden ser el mismo que el sustrato. Cuando se da esa relación que el sustrato y el modulador son idénticos, entonces se le denomina regulación homotrópica. Un ejemplo de ello se da con la hemoglobina. En cambio, cuando el modulador es una molécula diferente del sustrato, vamos a estar hablando de una regulación heterotrópica. En la mayoría de los casos, este cambio de conformación que se va a observar se va a pasar de una forma inactiva, denominada T, por la palabra tensa, porque la proteína primero está en su forma tensa y luego cambia de conformación a una conformación más activa, denominada R mayúscula, por la palabra relajada. Entonces la conformación generalmente va a pasar de una forma inactiva T a una forma o conformación activa R. En esa imagen que se muestra en la diapositiva, pues yo les quiero pues graficar o ilustrar, mejor dicho, la manera en la que van a actuar los reguladores o moduladores. Ya les había mencionado que hay reguladores que van a estimular a una enzima o activarla, o hay reguladores que la van a inhibir. Entonces ahí estamos viendo la primera enzima que tiene color azul, que llega a un regulador alostérico negativo,
a su sitio alostérico, entonces lo que va a hacer es que pues no va a activar a la enzima y no va a permitir que el sustrato llegue al sitio activo. En cambio, cuando vemos en la siguiente imagen una enzima de color violeta, llega un regulador alostérico positivo a su sitio alostérico y eso va a permitir un cambio de conformación en la enzima que va a activar el sitio activo para el sustrato y pues así va a estimular a la enzima y esto va a permitir que la enzima se active. Vamos a ver más adelante pues el ejemplo que les mencionaba de la regulación homotrópica que sucede con la hemoglobina. Y vamos a ver el ejemplo del aspartato carbamilasa, que es una enzima que cataliza una de las primeras reacciones en la biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos. Algo que no les he mencionado, pero que está plasmado en la diapositiva, es que no debemos confundir moduladores alostéricos con inhibidores acompetitivos y mixtos, porque generalmente los inhibidores acompetitivos y mixtos no van a inducir necesariamente a cambios conformacionales entre formas activas e inactivas de la enzima. En cambio, pues los moduladores sí, por eso se llaman así, ¿verdad? Porque modulan o regulan dependiendo de la necesidad. Entonces los moduladores alostéricos sí van a generar un cambio en la conformación de la enzima. Con la proteína hemoglobina podemos ver o ejemplificar de mejor manera la regulación homotrópica. Habíamos dicho que la regulación homotrópica es el caso cuando el mismo sustrato es el modulador. Y en este caso el oxígeno es el sustrato y es el modulador. Por lo tanto, la unión del oxígeno a las subunidades individuales de la hemoglobina va a alterar la afinidad de del oxígeno, con respecto a las subunidades adyacentes. Es decir, que si llega a la primera molécula de oxígeno y interacciona con la desoximoglobina, esta se va a unir débilmente. ¿Por qué? A la subunidad. Porque esta subunidad se encuentra en estado tenso, estado T, muy inactivo o relativamente inactivo. Pero sin embargo, luego de que se da esta unión, esto va a conducir a cambios conformacionales dentro de la proteína que va a comunicar a las subunidades adyacentes, haciendo más fácil que lleguen las siguientes moléculas de oxígeno y se unan a ellas. Entonces la transición del estado tenso al estado relajado se produce más rápidamente en la segunda subunidad y así más rápidamente en la tercera. Y por último, la última molécula de oxígeno que se une al grupo hemo de la cuarta subunidad, esta subunidad ya va a estar en un estado R relajado y por lo tanto va a haber una mayor afinidad que el que hubo con la primera molécula de oxígeno que se unió a la hemoglobina. La gráfica que pueden observar acá quiere representar pues la importancia de conocer la cinética que se da en estos casos, porque esta regulación permite que haya un intercambio de gases, en este caso de oxígeno, en los pulmones y en los tejidos. Entonces acá donde ven esta barrita celeste, ahí pueden ver que esa es la presión de oxígeno en los tejidos de 4 kilopascales y la presión de oxígeno en los pulmones anda en 13, 14 kilopascales. Entonces, cuando la hemoglobina pues que está en sangre llega a los tejidos, va a encontrarse con una baja concentración de oxígeno. Entonces, ¿esto qué es lo que va a permitir? Que la hemoglobina se mantenga en su estado T tenso, porque habiendo una baja concentración de moléculas de oxígeno, van a haber pocas probabilidades que llegue un oxígeno a unirse a alguna subunidad de la hemoglobina y esto empiece a activar a las subunidades adyacentes. Entonces, en el caso de que cuando la hemoglobina sale de los tejidos a los pulmones,
En los tejidos, ella está prácticamente descargada y está tensa, ¿verdad? Está inactiva. Pero en los pulmones, cuando ahí hay una gran cantidad de oxígeno, ahí la proteína tiene tanto sustrato que pues eso va a facilitar que la hemoglobina se cargue rápidamente de oxígeno, que comience a cargarse rápidamente y va a cambiar de su conformación T tensa a una conformación R relajada. Y esto va a volverse como un ciclo, digamos. Al llegar nuevamente la hemoglobina a los tejidos, la hemoglobina se encuentra con un entorno en el que la concentración de oxígeno es muy baja y por ello va a volver a perder oxígeno como venía cargada de oxígeno desde los pulmones, ¿verdad? Entonces aquí en los tejidos va a volver a perder oxígeno, lo que hará que cambie nuevamente la conformación R a conformación T. Es por eso que se dice que las proteínas alostéricas hay una unión reversible. Entonces, porque pueden pasar de un estado T a un estado R o de un estado R a un estado T. La aspartato carbamilasa nos ilustra un comportamiento alostérico homotrópico y el heterotrópico, nos ilustra los dos. Cataliza una de las primeras reacciones de la biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos, específicamente la reacción entre el carbamilfosfato y el aspartato, que nos van a formar el N-carbamil aspartato, como podemos ver en esta reacción. La aspartato carbamilasa posee 12 cadenas polipeptídicas organizadas en 6 subunidades catalíticas. Estas 6 subunidades catalíticas están organizadas en 2 complejos triméricos. Esta enzima también posee otras 6 subunidades, pero son subunidades reguladoras, organizadas en 3 complejos diméricos. Aquí pueden ver en el video que la aspartato carbamilasa posee 12 subunidades. Aquí pueden ver las subunidades reguladoras y los trímeros catalíticos. Entonces, la enzima funciona de modo alostérico ya que las subunidades catalíticas que vemos acá, la azulita y la verde, actúan de modo cooperativo. Con la unión del aspartato y del carbamilfosfato, pues la enzima produce de manera gradual una transición del estado T, que es el estado tenso, el estado inactivo, al estado R, que es el más activo. Aquí pueden ver del estado T inactivo. Pero con acción de la unión del aspartato y la carbamilfosfato, pues la enzima va a ir cambiando de manera gradual y va a también interferir el efecto de los reguladores que se encuentran en el medio, que específicamente son el ATP, que es el regulador positivo, y el CTP, el citidintrifosfato, que es el regulador negativo. Entonces, la regulación negativa por el CTP nos va a servir para limitar la acción de la enzima, es decir, cuando ya haya cumplido su objetivo, la enzima van a interferir más o actuar más los reguladores negativos para ir limitando la acción de esa enzima. En esta gráfica lo que se puede ver es el efecto del regulador positivo y el regulador negativo. Aquí pueden ver el regulador negativo, es el CTP. Se puede observar que se necesita mayor cantidad de sustrato, de aspartato, por ejemplo, en este caso. Aquí pueden ver que en el eje de las X está el aspartato y se observan que se necesita pues más sustrato para alcanzar una velocidad máxima de reacción. Entonces estamos hablando de una regulación negativa. Y si se necesita menor concentración de sustrato, en este caso aspartato, si necesitamos menor concentración de sustrato para poder alcanzar esta velocidad máxima, estamos hablando de que está interviniendo un regulador positivo, que en este caso es el ATP. El regulador positivo entonces va a ayudar a que necesitemos menor cantidad de sustrato para que se pueda dar la reacción, y va a ser caso contrario para el CTP. Vamos a necesitar mayor sustrato porque él está ejerciendo una regulación
negativa. Las propiedades cinéticas de las enzimas alostéricas divergen del comportamiento de Michaelis-Menten. Este tipo de enzimas alostéricas no sigue la cinética michaeliana. En ellas la relación entre la concentración de sustrato y la velocidad de la enzima presenta un trazado sigmoideo. ¿Qué es un trazado sigmoideo? Es esta curva en forma de S. Y la constante de Michaelis-Menten ya no se denomina igual, sino que se representa con una S sub 0.5 o K sub 0.5. ¿Esto qué representa? Representa la cantidad de sustrato que es necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la reacción que está siendo catalizada por una enzima alostérica. Entonces, los cambios en la estructura de una subunidad de una enzima se van a traducir en cambios estructurales de las subunidades adyacentes. Entonces, eso es prácticamente lo que se refiere con el cooperativismo, del que estamos hablando cuando observamos un trazado sigmoideo. Por ejemplo, para alcanzar la velocidad máxima, más bien dicho, se necesita una mayor cantidad de sustrato. Entonces, estamos hablando de un efecto inhibidor. Hay un estado T de baja actividad. En cambio, si para alcanzar la velocidad máxima necesitamos menor cantidad de sustrato, estamos hablando de un efecto activador. Hay un estado R de elevada actividad. En esta gráfica se puede ejemplificar mejor que para alcanzar la velocidad máxima se necesita menor cantidad de sustrato, como se puede ver en estas gráficas, en estas curvas sigmoideas celestes. Si para alcanzar la velocidad máxima necesitamos menor cantidad de sustrato, entonces estamos hablando de un efecto activador. La curva va a tender a la izquierda. Por eso ven una flechita y un efecto positivo aquí, un signo positivo acá marcado. Entonces, si estamos hablando de un activador de la curva sigmoidea, ¿qué va a pasar? Si estamos hablando de un activador, la curva sigmoidea va a ir hacia la izquierda. Y si estamos hablando de un inhibidor de la curva sigmoidea, aquí podemos ver las curvas en rojo. Significa que se necesita mayor cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Entonces estamos hablando de un inhibidor y la curva va a tender a la derecha. Por eso vemos una flechita y un signo negativo acá. También existen enzimas reguladas por modificación covalente reversible. En este tipo de enzimas la actividad se va a modular por modificación covalente de uno o más de los residuos aminoácidos que posee la molécula de la enzima. Ejemplo, los grupos fosforilo, acetilo, adenililo, hidroxilo, sulfato se cuentan como grupos modificadores más comunes en este tipo de enzimas reguladoras. Entonces, si la unión del modulador es una unión de tipo covalente, las enzimas pertenecerían a un grupo específico de enzimas reguladoras denominadas las reguladas por modificación covalente. El ejemplo más interesante lo constituyen las enzimas que son activadas o inactivadas por fosforilación o desfosforilación. El ejemplo de enzima regulada por metilación es el que a mí me ha llamado más la atención, que es el que pueden ver aquí marcado de rosado. Hay una enzima regulada por metilación, es la proteína aceptora de metilos de la quimiotaxis de las bacterias.
¿Esto qué significa? Esta proteína forma parte de un sistema que le va a permitir a la bacteria nadar o moverse hacia una sustancia atrayente que puede ser, por ejemplo, un azúcar o alejarse de una sustancia química repelente. ¿Cuál va a ser el agente metilante? El agente metilante es la S-adenosilmetionina. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? Una enzima metilada. Entonces, ¿qué tipo de modificación covalente se está dando aquí? Una metilación. ¿Y cuál es el residuo diana? El ácido glutámico. Para mí este fue como el ejemplo más bonito que encontré porque me imaginaba la bacteria alejándose de un repelente o acercándose a algún sustrato que le sea de interés para poder subsistir. Y pues la enzima acá sufre una metilación a través de la S-adenosilmetionina para que se pueda dar este proceso durante la quimiotaxis de las bacterias. Hay otro tipo de regulación enzimática que es la regulación enzimática por fosforilación. Las proteínas quinasas catalizan la unión de grupos fosforilo a residuos de aminoácidos específicos de una proteína. La eliminación de estos grupos fosforilo está catalizada por fosfoproteínas fosfatasas o proteínas fosfatasas denominadas comúnmente. Un ejemplo típico de este tipo de regulación es el glucógeno fosforilasa del músculo o del hígado, que cataliza la reacción siguiente, que es la glucosa más un fosfato va a producir cadenas acortadas de glucosa o de glicógeno y el, digamos, compuesto que me interesa para otro tipo de rutas metabólicas es la glucosa 1-fosfato. Es la glucosa 1-fosfato que se forma a partir de esta reacción. Se puede utilizar para la síntesis de ATP en el músculo, como pueden ver en esta imagen. Aquí se ve como el ATP se utiliza para realizar el movimiento muscular. En eso se transforma en movimiento. O también puede ser convertida la glucosa 1-fosfato en glucosa libre en el hígado para que después pase al torrente sanguíneo y nos provea de energía. En la diapositiva observamos la molécula de glucógeno sobre la cual actúa la glucógeno fosforilasa para obtener la glucosa 1-fosfato. Esto pues rompiendo los enlaces de las moléculas de glucosa que conforman el glucógeno. La glucógeno fosforilasa pues posee dos variantes, es la fosforilasa alfa y la fosforilasa beta. La fosforilasa alfa es su forma activa y la forma menos activa es la fosforilasa beta. Podemos ver acá que la fosforilasa alfa consta de dos subunidades, cada una de las cuales va a contener un residuo de serina y este residuo de serina va a estar fosforilado en su grupo hidroxila, por eso podemos ver los dos fosforilaciones a los extremos. Estos residuos de serina fosfato son necesarios para alcanzar la actividad máxima que presenta esta enzima. Los grupos fosforilo se van a poder eliminar hidrolíticamente por la enzima fosforilasa fosfatasa. Entonces esto nos permite obtener la fosforilasa beta. La fosforilasa beta puede convertirse covalentemente en fosforilasa alfa nuevamente y esto por medio de otra enzima que es la fosforilasa quinasa, que lo que va a hacer es catalizar la transferencia de un grupo fosforilo de estas dos moléculas de ATP a los grupos hidroxilo de los residuos de serina en la fosforilasa
que podemos ver acá. Entonces, por eso entran 2 moléculas de ATP y van a salir 2 moléculas de ADP. ¿Por qué? Porque donaron 2 grupos fosforilo a la fosforilasa para convertirse en fosforilasa alfa. Entonces, más o menos, este es el ciclo que se da para este tipo de regulación enzimática y donde podemos pues observar o evidenciar más este tipo de reacción es en la degradación del glucógeno en el músculo esquelético y en el hígado. En el hígado pues para obtener la glucosa que luego va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, esta degradación del glucógeno, tanto en el músculo esquelético como en el hígado, está regulada por variaciones en las proporciones de estas dos formas de fosforilasa, la alfa y la beta. También hay fosforilaciones múltiples. En algunos casos, este tipo de fosforilación es jerárquica porque hay un determinado residuo que no se puede fosforilar si no se ha fosforilado antes un residuo vecino primero. Un ejemplo de este tipo de fosforilaciones múltiples es el ejemplo para la enzima glucógeno sintasa. Entonces, esta enzima glucógeno sintasa no es un sustrato de la glucógeno sintasa quinasa 3 hasta que un sitio ha sido fosforilado por la caseína quinasa 2. Es decir, que aquí vemos la glucógeno sintasa 3. Tiene 3 sitios de fosforilación, 3A, 3B y 3C. 3A, 3B y 3C. Entonces, esta enzima no va a ser sustrato, esta enzima glucógeno sintasa no va a ser sustrato del glucógeno sintasa quinasa 3, que tiene estos 3 sitios de fosforilación, hasta que un sitio ha sido fosforilado por la caseína quinasa 2. Aquí vemos caseína quinasa 2 tiene un sitio de fosforilación 5. Es decir, que si este sitio 5 no ha sido fosforilado primero, no va a haber una fosforilación de la glucógeno sintasa 3 en alguno de estos sitios activos, 3A, 3B o 3C. Algunas enzimas se sintetizan en forma de zimógenos, pero ¿qué son los zimógenos? Ellos son precursores enzimáticos inactivos, es decir, que no nos van a catalizar ninguna reacción como hacen otras enzimas, sino que para activarse necesitan un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde pueda darse una catálisis. El proceso de activación consiste en la ruptura proteolítica de dicha enzima. En esa imagen podemos ver que el quimotripsinógeno, o sea, un zimógeno, un precursor enzimático que está inactivo, por acción de la tripsina, se va a activar, va a generar un proceso de activación que va a consistir en una proteólisis. Aquí va a haber una ruptura entre el aminoácido arginina en la posición 15 y la isoleucina en la posición 16. Luego se va a generar esta quimotripsina que ya se encuentra en una forma activa, pero va a haber una autocatálisis y van a resultar que van a salir otros residuos de aminoácidos como la serina en la posición 15, la serina en la posición 14, la arginina en la posición 15, la treonina en la posición 147 y la asparagina en la posición 148, que son estas separaciones que ustedes ven acá. Entonces, aquí ha habido esta serie de proteólisis y aquí ya se va a formar la quimotripsina activa. Este es un tipo de reacción que es irreversible, por lo que se necesita una serie de proteínas inhibidoras para que se inactiven. Y en otros casos, pues los precursores también reciben el nombre de proproteínas o proenzimas. ¿Cuál es este caso? Por ejemplo, el colágeno.
el tejido conjuntivo que se sintetiza inicialmente en forma de precursor soluble denominado procolágeno. Entonces, a partir del procolágeno se obtiene el colágeno para los tejidos. Un ejemplo muy bonito de sistema de activación de zimógenos es el de la coagulación de la sangre. Primero recordemos lo que es un coágulo. Este es un agregado de plaquetas entrecruzadas y estabilizadas por fibrinas. Ahí las podemos ver, el agregado de plaquetas, y esos hilitos que se ven ahí pues son las fibrinas. Pero las fibrinas, ¿de dónde provienen? Provienen de la misma cascada de coagulación. Provienen de un zimógeno soluble que se denomina fibrinógeno. Entonces ustedes pueden ver que todos los zimógenos terminan en nógeno. Fibrinógeno, quimotripsinógeno, ¿verdad? Entonces, la formación de un coágulo sanguíneo nos va a proporcionar un claro ejemplo de una cascada reguladora. Entonces, acá la coagulación sanguínea, ¿cómo es que se inicia, verdad? Porque ustedes pueden ver acá el agregado de plaquetas. Entonces, se inicia con la activación de las plaquetas que andan circulando en el torrente sanguíneo, y cuando se da una herida, pues se produce la exposición de la sangre a las moléculas de colágeno que tenemos debajo de la capa epitelial. Entonces, esta interacción que se da entre el colágeno y las plaquetas conduce a la liberación de moléculas que son moléculas señalizadoras y se llaman tromboxanos. Entonces, estos tromboxanos llaman o envían otras señales y colaboran en la activación de más plaquetas, hacen que se activen más plaquetas, por lo que las plaquetas se van agregando en el sitio de la herida, así como pueden ver en la imagen, y forman un coágulo que es poco firme. Por ello requiere que llegue la fibrina, que es generada a partir del fibrinógeno, para que pueda estabilizar este coágulo. Y esta fibrina también proviene de la cascada de coagulación. La mayor parte de los factores proteicos, tanto de la ruta o vía intrínseca como de la vía extrínseca que conforman la cascada de coagulación, se designan con números romanos. Por ejemplo, pueden ver el factor 7, el factor 5, el factor 8. Muchos de estos factores son serina-proteasas con zimógenos precursores que se sintetizan en el hígado y se van a transferir o a exportar a la sangre. Primero se inicia con la vía extrínseca, la cual permite una aparición rápida de la trombina. Aquí el daño tisular que se dé expone el plasma sanguíneo, o la herida vascular va a exponer el plasma sanguíneo a un factor tisular TF. Entonces, este factor tisular TF va a formar un complejo con el factor 7. Entonces, este complejo va a ser el complejo iniciador, digámoslo así. El factor 7 entonces va a pasar a factor 7 de forma activa, 7A. Ahora el complejo que ven acá, TF más el factor 7 activo, va a cortar acá el factor 10 para pasar a la forma 10A, que es la forma activa. Y una vez que empieza a aumentar la concentración de este factor 10A, este corta la protrombina. Aquí ven que corta la protrombina y se obtiene la trombina. Entonces, ¿qué va a hacer la trombina? Si ven esta flecha verde, va a cortar el fibrinógeno, va a formar monómeros de fibrina, polímeros de fibrina, para poder fortalecer el coágulo débil o el acoplamiento que se había dado de plaquetas que no era tan estable. Necesitaba fibrinas para mantenerse y que no se desprenda. La formación del coágulo se mantiene por activación de componentes entonces de la vía intrínseca. Esta vía se activa cuando la sangre entra en contacto con una superficie negativa, como por ejemplo el colágeno por ruptura de vasos sanguíneos o cuando nos pinchan para sacar sangre. Y cuando se entra en contacto, por ejemplo, con el vidrio.
en esta vía intrínseca el factor 9 va a pasar a factor, o se va a convertir en una serina proteasa activa 9A, y además de esta reacción en simultáneo se va a estar dando otra en el que el factor 8 va a pasar a factor 8A o su forma activa, y así entonces el factor 10 activo que habíamos obtenido acá con el factor 8 activo y el calcio van a formar un complejo trimolecular en los fosfolípidos de la bicapa lipídica que se denomina tenasa. A este complejo se le denomina tenasa y va a actuar entonces sobre el factor 10. Entonces, una vez que ha actuado sobre el factor 10, aquí vamos a comenzar una vía común. Entonces, esta vía común, ¿qué va a ser? Aquí se nos activa el factor 5. El factor 5 pasa al factor 5A, su forma activa, y unida al ion calcio que podemos ver acá. Y en las membranas de la célula, entonces va a formar otro complejo, que es la protrombinasa, que escinde o rompe proteolíticamente la protrombina. ¿Y qué se va a obtener? Pues la protrombina la va a convertir en trombina, y la trombina pues siempre va a cortar el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina activa. Estos monómeros de fibrina que se van a obtener con la ayuda del factor 13 que vemos acá, que va a pasar a su forma activada, el factor 13A, va a convertir estos monómeros de fibrina en mallas de fibrina, polímeros de fibrina entrecruzados. Entonces, en esta cascada de coagulación, pueden ver que la trombina ejerce una retroalimentación positiva en el factor 8, en el factor 5, en su propia activación, y además contribuye a la activación de las plaquetas. Entonces, aquí, digamos, se resume la cascada de coagulación y pueden ver cómo se van activando proteolíticamente unas proteínas a otras para poder formar finalmente los polímeros de fibrina entrecruzados que van a fortalecer el acoplamiento de plaquetas que se había dado en un inicio, que es un acomodamiento un tanto débil que necesita las fibrinas para fortalecerse y que no se desprenda. En este video que les voy a presentar se ejemplifica la cascada de coagulación. Ahí primero se observa cuando se rompe un vaso sanguíneo, empiezan a salir la sangre por la rotura, pero rápidamente se activan las plaquetas por acción de los tromboxanos. Los tromboxanos llaman, producen señales para que puedan llegar más plaquetas a acoplarse a donde se encuentra la herida. Primero se activa la vía extrínseca, en donde se forma un complejo del factor tisular con el factor 7 para crear el factor 7 activado. Esto va a activar el factor 10, que va a pasar a factor 10 activado. Esta es la vía extrínseca. Luego viene la vía intrínseca, donde se activan una serie de factores para poder llegar siempre al factor 10. Del factor 10 pasar al factor 10 activado. Esta va a ser como la vía común. Y una vez se tiene el factor 10 activado, llega el factor 5 activado, se forma un complejo con la protrombina. Esto hace que la protrombina pase a su forma activada trombina. Aquí pueden ver cómo se van formando todas las trombinas.
y pues estas trombinas van a actuar sobre el sitio de la herida y van a cortar el fibrinógeno. Aquí pueden ver cómo la trombina va cortando el fibrinógeno para formar monómeros de fibrina, y luego estas fibrinas, por acción del factor 13 activado, van a formar unas mallas de fibrina, y lo que va a producir o a provocar que el coágulo no se desprenda, sino que se fortalezca. Bueno, pues conocer los mecanismos de la cascada de coagulación nos permiten realizar un control sobre la coagulación sanguínea en el campo de la medicina. Un medicamento muy famoso pues es la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. ¿Qué es lo que hace esta aspirina? Pues inhibe la enzima ciclooxigenasa, que es requerida para la formación de tromboxanos. Y ya habíamos dicho que los tromboxanos son los que ayudan a que se vayan uniendo más plaquetas en el lugar de la herida. A medida que se reduce entonces la formación de tromboxanos de las plaquetas, disminuye la capacidad de agregación de estas. También es importante conocer cómo funcionan estos mecanismos de coagulación para conocer cómo afectan ciertas enfermedades a los seres humanos. Un ejemplo, la hemofilia A, que es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Aquí esta enfermedad está ligada al sexo. Hay una deficiencia entonces del factor 8. El factor 8 que dijimos que va a pasar de factor 8 inactivo a factor 8 activado, y va a formar un complejo con el calcio y el factor 9A para poder activar el factor 10 dentro de la cascada de coagulación. Entonces, si este factor no está, prácticamente la cascada de coagulación no se da.
Esta enfermedad es causada por una mutación o cambio en uno de los genes que da las instrucciones para producir o codificar las proteínas del factor de coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. Eh, Generalmente esta enfermedad afecta al sexo masculino. Tanto hombres como mujeres pueden ser portadoras de los genes que tienen esa mutación, pero la mayoría de hombres, o sea, los hombres tienen la mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Pues se hacen transfusiones en sangre del factor que hace falta, que es el factor 8 en este caso. Aquí podemos ver un caso típico de hemofilia A que se dio es uno de los más famosos y se da en las familias reales europeas. Aquí pueden ver que la reina Victoria era portadora de este gen que había mutado y su octavo hijo, el hijo llamado Leopoldo, murió a la edad de los 31 años. Después de una pequeña caída, tuvo una hemorragia que no se pudo contener. ¿Por qué? Porque le hacía falta el factor 8 dentro de esta cascada de coagulación. Y pues aquí se puede ver que los hombres tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad y las mujeres se representan en estos círculos que tienen la mitad en rojo porque ellas son portadoras. Las mujeres siempre son portadoras del gen, pero quien va a desarrollar la enfermedad generalmente son los hombres. Bueno, hasta aquí llega la presentación sobre las enzimas reguladoras. Cualquier consulta queda a la orden. La bibliografía utilizada, pues como les decía, son los principios de bioquímica de Leninger, el capítulo 6.5.